Arco de Trinidad y Tobago, que ya había costado las dos veces anteriores, por ahí la primera no, pero la segunda muchísimo, y sin embargo otro más, por favor. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol y sudamericano, americano, de todo el continente, como ustedes ya lo saben. Aquí un día más estamos, seguimos con el premundial de CONCACAF Sub-17 por estos octavos de final para saber quiénes van a ser los clasificados a cuartos y quiénes van a estar a un pasito de clasificar al Mundial de Perú de este mismo año. Aquí estamos hablando de El Salvador y Trinidad y Tobago y El Salvador disputándose un duelo importantísimo por ese cupo a cuartos de final, y vamos a estar analizando, reaccionando, resumiendo, hablando junto a ustedes de este enorme encuentro para saber cómo finaliza. Así que sin mucho más para decirles, obviamente totalmente entusiasmados de poder hablar de este encuentro también a nivel sub-17. Y saben, sí, para los que no lo sepan, se suscriben acá abajo con el botón rojo, nos siguen apoyando, nos apoyan muchísimo, y también tienen la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Ahora sí, vayamos con todo, a ver lo que ha sucedido entre El Salvador y Trinidad y Tobago y El Salvador. Saludo entre ambas selecciones, entre Trinidad y Tobago y entre El Salvador. Tenemos la formación ahí de El Salvador con su capitán Walter Mengíbar, y también tenemos a Trinidad y Tobago con Joshua Ochoa de capitán dentro de los convocados para arrancar este partido. En Guatemala se empezaba a ver el partido entre El Salvador y Trinidad y Tobago, ambas selecciones ahí tratando de sumar, tratando de llegar a los cuartos de final, y arrancaban bien, arrancaba un partido muy duro, muy parejo, la verdad es que importante, y con este primer golazo de Brian Vázquez, 3 minutos, mirá dónde la cuelga de un ángulo tremendo, zapatazo de otro enorme partido, increíble lo de Brian Vázquez, tremenda la remera también de Trinidad y Tobago, cabe aclarar, pero hablamos de un golazo. Cuando parecía que arrancaba de otro lado, toma carrera, la pone ahí en el ángulo donde tejen las arañas, y 1-0 El Salvador, que seguía atacando, estaba confiado después de ese enorme tiro y seguía llegando, pero se salvaba Trinidad y Tobago. Tenía lo suyo para poder salvarse, pero era una tromba El Salvador. Aprovechaba, quería noquear, quería terminar el partido lo antes posible, quería aprovechar a ese Trinidad y Tobago dormido y obviamente también caído, pero sin embargo una de las estrellas de este partido, y por lo que fue bastante más parejo en cuanto al resultado del encuentro, fue por el arquero de Trinidad y Tobago, que hizo las cosas muy, pero muy bien. Mientras vemos ya algún cierto ataque de Trinidad y Tobago que se iba despertando, que iba pudiendo salir del asedio que le había logrado El Salvador, que venía muy metido, quería liquidar la cosa, quería liquidar la situación, olía el miedo y obviamente el debilitamiento de Trinidad y Tobago, pero las cosas no iban a ser así, todo lo contrario, igualaba Trinidad y Tobago con Río Cárdenas, tremendo zapatazo duro, inatajable. Arrancaba bien la cosa también, se podía poner en igualdad de condiciones, volvía a empatar el partido, que arrancaba 1-0 duro desde los primeros minutos, y sin embargo logró calmarse. Parte de ello lo logró también el arquero, que los mantuvo en diferencia de un solo gol nada más, pero había mucho partido por delante, todavía faltaba demasiado. El Salvador lo sabía, tenía que estar tranquilo porque era un partido de momentos. Cuando el momento era de Trinidad y Tobago, quien debía aguantar era El Salvador. Cuando los momentos eran del Salvador, tenía que aguantar Trinidad y Tobago. Un partido muy inteligente había que hacer, era un partido de ajedrez por momentos para mover esas piezas, y El Salvador lo entendió, creo yo, un poco mejor, porque tenía las situaciones, podía llegar, y era un poco más claro que Trinidad y Tobago en cuanto a situaciones y en cuanto a la ofensiva. El primer tiempo nos han regalado, fue hermoso, muchas veces de ida y vuelta, y El Salvador con mayor cantidad de llegadas, tratando de quebrar nuevamente al arco de Trinidad y Tobago, al arquero obviamente, para poder llegar a la diferencia, pero el primer tiempo terminaba 1-1. Sin embargo, seguía el segundo tiempo así, no iba a cambiar la diferencia de cómo venía atacando, de cómo se venía desenvolviendo el equipo de El Salvador, y Trinidad y Tobago se defendía más, porque la sufría. No es fácil el aluvión que le venía
propiciando y seguía llegando y ya merecía un segundo gol El Salvador y no llegaba. A veces por mérito del arquero y de la defensa, otras veces por mala finalización, pero seguía mereciendo ese segundo gol que no llegaba. Seguía 1-1 la cosa y ya parecía mentira, parecía hasta injusto. Y sin embargo tenía que buscar esa manera de romper con el 1-1 El Salvador, que le pudiese dar también la clasificación, encontrar ese 2-1 y no llegaba. Había remates de todos lados, el arquero, el palo, no llegaba, rebote en un defensor, no se le daba a El Salvador, que como ustedes también habrán visto, claramente merecía ya ese 2-1 hasta que en algún momento llegó. Y apareció nomás Walter Mengíbar, el capitán, y puso las cosas 2-1. Se encargó él, dijo: déjame a mí. Tomó la lanza, se metió en el área, controló al lado del palo. Muy lindo gol, todo gesto técnico. Y El Salvador, que se ponía 2-1, por fin, después de tanto ir, se le dio una vez con un gran jugadón, gran jugadón que termina de capitán y que lo ponía de vuelta 2-1. Pero como ya les digo, era de momentos. Ahora también tenía que aguantar el aluvión de Trinidad y Tobago, que necesitaba de ese empate para poder seguir con vida. Y El Salvador tener que aguantar que se iba a ir viniendo el equipo y que iba a tener que aguantar al rival, ¿no? De cómo poder no flaquear. Y sin embargo llegó el 2-2. Apareció Malachi Webb y puso a los 79 minutos el 2-2, igualó Trinidad y Tobago, que salió más fuerte cuando encontró el 2-1 El Salvador y se encontró en igualdad de condiciones, 2-2, un auténtico partidazo. Le puso más protagonismo, creo yo, y un poquito más de ánimo El Salvador, claro está, pero Trinidad y Tobago no se quedó atrás, se defendió bien, atacó también varias veces muy bien. Y eso es lo que se reconoció en el partido, más allá de que seguía mereciendo más El Salvador. Y no se le daba, porque Trinidad y Tobago o se salvaba con el arquero, o se salvaba con los defensores, o a veces alguna mala finalización como esta, de los salvadoreños inclusive, y no se le daba. La cantidad de llegadas de El Salvador son infinitas. Merecía cada vez más. Te juro que merecía muchísimo, pero en el partido no se veía plasmado en el resultado porque las situaciones no terminaban de concretarse de la mejor manera y todo esto llevaba tiempo extra. 2-2, tiempo extra para definir quién iba a cuartos de final, aunque pareciera mentira, ¿no? que estuviesen igualados, y sin embargo había que seguir disputando. Se peleó todo el tiempo extra, aparte es un tiempo más, es una más. Esta creo que es de las más claras de Trinidad y Tobago y de las más claras del arquero de El Salvador para poder justamente salvar a su equipo, y sin embargo no podían del otro lado quebrar una nueva vez el arco de Trinidad y Tobago, que ya había costado las dos veces anteriores. Por ahí la primera no, pero la segunda muchísimo, y sin embargo otro más. Por favor, Michael Ventura, y otro golazo de El Salvador. 2 golazos salvadoreños, mirá dónde la puso, la cazó, le pegó seco. El arquero que había sacado todo no pudo, la vio rapidísima, pega en el travesaño y entra, y El Salvador. 3 goles, sí, 2 de esos 3 tuvieron que ser golazos para entrar en el arco de Trinidad y Tobago. Después de tantas llegadas, le dio con una calidad a esa pelota Ventura, que termina en el 3-2 del Salvador. Increíble. Y así finalizaba el partido. Ganó El Salvador en tiempo extra. Partidazo nos han regalado, partidazo entre estas dos selecciones, y El Salvador clasifica a cuartos de final. El Salvador está en cuartos de final, en este caso del premundial, y obviamente que ahora tiene que ir a jugar esos cuartos. Sí, el miércoles nada más ni nada menos, el martes nada más ni nada menos que con México estará disputando el partido que va a determinar si El Salvador o México, uno de los dos, quién va a ser el que dispute el Mundial Sub-17. Y obviamente también clasifique a semifinales. Increíble, increíble lo de los salvadoreños. Tremendo partido, partidazo, y obviamente que han podido sacar adelante. Están en cuartos de final y ahora disputarán a todo nada las semifinales, o sea, es decir, el pase a semifinales y quién va a ser el clasificado entre estas dos selecciones al Mundial de Perú de este mismo año. Así que hasta aquí hemos llegado. Muy buen partido de El Salvador. Hemos terminado con este análisis, con esta reacción, con esta charla, con esta reacción del hermoso partido que se ha disputado. Si les gustó, y si es así, se suscriben acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que lo hagan. También, sí, dejen ese enorme like.
like, pero por el partidazo y por los golazos que hemos visto. Dedito para arriba. No se olviden de comentar qué les pareció el partido, cómo vieron a El Salvador, cómo vieron a Trinidad y Tobago, cómo ven este partido de cuartos de final. Todo lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.